Ok, entonces, pues comencemos con lo que serían los conceptos básicos sobre el dibujo técnico. Primeramente, pues yo les voy a preguntar, ¿alguien sabe qué es el dibujo técnico? Si ustedes Yo tuvieran no, que fíjate, definirlo, ¿cómo lo harían? pues como un dibujo no tan profesional, ¿no? Pero sí como que dé la idea. Ok, ¿alguna otra sugerencia? Como un simulador o un prototipo de algo. Ok, un prototipo de algo. ¿Alguien más? Está bien. Nosotros podríamos encontrar, pues, dos definiciones. La primera sería la que buscaríamos en Google, donde te vas a encontrar que el dibujo técnico es un dibujo geométrico y a escala con fines técnicos o para aplicaciones técnicas. Buena definición. Sin embargo, por ahí hace falta un poquito más. Si eres un poco más aplicado y te vas a algún libro para investigar la definición, te puedes encontrar con una definición de tipo lenguaje gráfico con sus propios caracteres y simbología. Es de gran valor por su forma de comunicación clara y eficaz. Ok, ¿qué podemos apreciar desde la definición entre el buscador y un libro? Que tuvo la iniciativa de investigar más a fondo. Pues, ok, sí, pero ¿qué, qué, qué diferencia tenemos entre la definición de Google y del libro? Mm. Ah, perdón, profe, no había entendido bien su pregunta. No, no te apures. Que el libro tiene como más bases científicas, más estudios profundos. Ok, ¿qué más? Aparte de, pues ahí la iniciativa y digamos las bases, ¿sí? Es importante recalcar el hecho de que el dibujo técnico es un lenguaje gráfico, ¿vale? Es, pues, una forma de comunicarse, pues, es prácticamente un idioma, ¿va? Eso va a ser el dibujo técnico. Ahora, nosotros nos podemos encontrar con diferentes formas de dibujo técnico. Depende de la aplicación y del enfoque que le estemos dando. Por ejemplo, tenemos dibujo industrial, dibujo de producción, dibujo de máquinas, dibujo de estructuras, dibujo electrotécnico, dibujo aeronáutico, entre sinfín de otros. ¿Alguno de ustedes me puede dar algún ejemplo de dónde aplicar el dibujo técnico? ¿Podría ser para el layout de una empresa? Para empresas, ¿qué más? Para acomodar un almacén. Para, pues, un diseño en almacenes, ¿qué más? En todos lados, ¿no, profe? Pues de forma general, ¿verdad? Tú puedes aplicar el dibujo técnico para todo aquello que necesite un diseño y una estructura, ¿vale?
Es por eso que el dibujo técnico es considerada como la base de la ingeniería de desarrollo, ¿vale? ¿Ustedes qué entienden por ingeniería de desarrollo? Como proyectos a futuro. ¿Ok? Una ingeniería cambiante. ¿Ok? ¿Alguien más que me pueda decir qué entiende por ingeniería de desarrollo? Bueno, cuando hace referencia a la ingeniería de desarrollo, está haciendo referencia como, digamos, al esquema principal con el cual estamos iniciando nuestro proyecto, ¿vale? Aquel momento en el cual tú dejas de tener únicamente la idea y empiezas a plasmarla, ¿sí? Como tal, vamos a analizar algunas de las que eran las herramientas principales dentro del dibujo técnico. Ahora, para ver estas herramientas, pues creo que es un poco lógico decir que vamos a estar hablando de algunos instrumentos, de algún tipo de equipo, pero estos instrumentos te ayudan para hacer trazados y para apoyar estos trazados. Entonces, es importante recalcar el hecho de que no es tan solo agarrar un lápiz y dibujar una línea, sino también tienes que hacerlos de formas muy, digamos, muy precisas, ¿sí? Podemos encontrar, pues ya saben, reglas, escuadras, compases, lápices, tableros, etcétera. Pero algunas de las herramientas más importantes, primero va a ser el tablero de dibujo. El tablero de dibujo, ¿a qué les suena? ¿O qué me pueden decir a partir de la imagen que tienen en pantalla? Pues es donde empeñamos para dibujar, ¿no? O bueno, Bien, ¿y qué más? Que es como una base, ¿no, profe? Donde te apoyas. Sí, pero sí, sí, por supuesto, pero ¿no le ven algo diferente a lo que sería una base normal? Tiene una regla para guiarse y que los trazos estén pues bien hechos. Correcto. Entonces, eso será el tablero de dibujo. Como buen tablero, como buena mesa, tiene que ser completamente lisa y sin grietas. Y esta va a estar, digamos, apoyada con una regla paralela. Esta, como ya mencionan, te va a ayudar para realizar trazos, líneas horizontales y paralelas entre sí. Segundo elemento, escuadra y cartabón. Si yo les pidiera, supongamos, pregunta de examen, defina lo que es la escuadra, ¿qué me dirían? Es una regla con un ángulo. Así nada más, regla con un ángulo. En forma de triángulo, más bien, ¿no? Ok, me agrada un poco más, regla triangular con algún ángulo. Instrumentos de apoyo para realizar trazos. Uy, esa está bien, pero ya te fuiste un poco más elaborada. Si en algún momento les llego a pedir que me hagan, digamos, una definición con sus palabras, defínenla como si se lo estuvieran explicando a un niño de 6 años.
¿va? No se busquen así como elementos tan rebuscados ni complicados. Si un niño de 6 años les entiende qué es una escuadra, ya la tienen. Entonces, pues, me agrada el hecho de que sea una regla triangular con ángulos, ¿va? Pero, entrando un poco más en detalle, como tal, lo que será esta, digamos, regla triangular, es importante recalcar el hecho de que van a ser, digamos, reglas con ángulos definidos, ¿va? Dependiendo de cuál estés trabajando, si la escuadra o el cartabón, estos ángulos pueden ser de 45-90 o de 30-60-90. 45-90 pues sería la de la izquierda, la cual podemos ver tiene el ángulo recto, 45, y al tener los otros dos ángulos a 45. En cambio, el cartabón o escuadra 30-60-90, pues podemos apreciar que tiene de la misma forma su ángulo de 90 grados, pero esta va a tener un ángulo de 30 y otro de 60. Todos estos, pues ya sabemos que se puede por ahí jugar un poco con lo que se llega a ser los ángulos, haciendo combinación entre estas dos y con sus respectivas hipotenusas. Así, entre lo que sería la escuadra y los cartabones y la respectiva mesa, tú puedes hacer un juego para poder trazar tus líneas de forma horizontal y paralelas y ya empezar a meter ángulos muy específicos, ¿sí? Tú ocupas, digamos, un trazo de 30 grados, pues ya lo trazas aquí. Podemos apreciar el de 30 grados, uno de 45, luego puedes combinar la de 30 y la de 45 para tener un ángulo de 75, etcétera. ¿Sí? Puedes ir jugando con todos estos, digamos, pequeños arreglos entre las reglas. Otro elemento importante que se llega a manejar sería la mesa y o la máquina de dibujo. ¿Qué me pueden decir a partir de lo que tienen en pantalla? Que Que es un está respirador. A ver, primera persona, por favor. Perdón, que es un respirador. Ok, segunda persona. que está levantada para facilitar los trazos y que la persona que esté dibujando no tenga que estar como toda agachada. Bien, ¿qué más podemos apreciar? Pues en sí que tiene todo lo necesario, ¿no? Para hacer las cosas precisas. Pues sí, le podría decir. A ver, al igual que lo que sería nuestra mesa de trabajo, nuestro tablero de dibujo, nos encontramos con que esta va a ser una mesa lisa, sin problemas. A fin y a cabo, pues es mesa, ¿no? Pueden ir variando de su tamaño, pero realmente suelen ser grandes, ¿va? Se va a montar sobre una estructura, la cual ya podría ser un simple soporte o un caballete, y de esta forma, como lo comentan, va a tener la posibilidad de poder modificar tanto la altura como la inclinación. Así, pues vas a poder tener, digamos, una posición más cómoda del cuerpo para poder hacer tus respectivos diseños. Además, se llega a complementar con varios elementos como los pantógrafos, como los goniómetros o como las reglas graduadas. Ya sería pues, un elemento más completo y más detallado para hacer, digamos, tus dibujos técnicos, tus prototipos, tus sketches. Otros elementos
con los que nos podemos encontrar de forma común, pues será el lápiz de dibujo, el estuche de dibujo, las tiras de papel engomada, las cerchas para curvas, reglas flexibles para curvas, las plantillas, las gomas, los escalímetros y algunos elementos adicionales, ¿sí? Pero de forma general, esos son nuestros elementos, digamos, básicos. Bien, hasta aquí con los elementos. Sí, profe. Vale. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las líneas. Algo muy importante dentro de lo que es el dibujo técnico es el trazado de líneas, porque como ya dijimos, el dibujo técnico va a ser todo un lenguaje, ¿va? Y como buen lenguaje, el trazo tiene mucho que ver. Cuando tú estás haciendo un dibujo, te puedes encontrar con diferentes tipos de trazado, donde ahorita nos interesan los primeros 5. Primeramente, el trazado de línea gruesa continua te ayuda para destacar las aristas visibles de tu objeto. Las líneas de trazo o las líneas segmentadas te ayuda a representar lo que serían las aristas ocultas o los contornos ocultos. ¿A qué nos referimos con aristas visibles y aristas ocultas? Aristas son las esquinas, ¿no? Serían las esquinas. Entonces, cuando tú hablas de un objeto con aristas visibles y aristas ocultas, ¿a qué hacemos referencia? Por ejemplo, en un cuadrado sería continua y en un círculo, o bueno, una curva del dibujo sería oculta. Mm, A las dimensiones, profe. bien, a las dimensiones. Supongamos que tú tomas tu teléfono, ¿vale? Tomen su teléfono y lo vemos un segundo. Nosotros, al ver el teléfono, supongamos que en vez de verlo directamente como un objeto 3D, o sea, con su respectiva profundidad, lo viéramos como un objeto 2D, como si fuera una foto. Ahora, tú empiezas a trazar líneas como si quisieras dibujar el contorno de tu teléfono. Entonces empiezas a dibujar a partir de esta fotografía, tu teléfono, y haces líneas, ¿sale? Vas a hacer líneas continuas en todo, digamos, pues sí, las aristas, en todas, digamos, los vértices que tiene tu teléfono, ¿cierto? Sin embargo, tú, al ya conocer tu teléfono, sabes que tu teléfono tiene, digamos, esa simetría por la parte trasera. Entonces, por la parte de atrás también llegas a tener tus respectivas aristas, ¿sí? Tienes tus líneas que le dan su respectiva profundidad al objeto. Para trazar esas líneas, tú usas las líneas segmentadas. Entonces, líneas continuas sería aquello visible y líneas segmentadas sería lo que queda atrás de lo visible. ¿Sí queda un poquito claro eso? Sí, profe. Muy bien. Después nos encontramos con lo que sería la línea de trazo y punta fina, ¿vale? Es decir, esta línea se caracteriza porque va a ser una línea larga y una pequeña. Línea larga, línea pequeña. Y cuando tú ves esta línea, significa que tu objeto está trabajando con simetría. Por ahí dice algo de cuerpo de revolución. Eso ya es, por ejemplo, si tú tomas... ¿cómo decirlo? Estoy pensando. Imaginemos que tomamos un lápiz, ¿sí? El lápiz lo pones sobre la mesa y lo agarras de la punta. Entonces tú le das una vuelta a tu lápiz para hacer, digamos, un plato a partir de la figura del lápiz. Eso es un sólido de revolución. Cuando tú le das una vuelta a un objeto para hacer un objeto de 360 grados. O le das una vuelta de 360 grados para dar como ese cuerpo, digamos, circular. No necesariamente va a ser circular, pero digamos circular.
Ese es un sólido de revolución. Pero lo que nos importa es entender que la línea que va larga, corta, larga, corta, larga, corta, hace referencia a la simetría. ¿Va? Dibujen una línea larga, corta, larga, corta, larga, corta en su libreta y pues podemos apreciar que a la derecha y a la izquierda va a ser simétrico. Eso te ayuda para simplificar lo que sería la representación y la información que vas a tener que involucrar para la definición de tu dibujo. Y nos queda la fina continua y la línea a mano alzada. La línea continua te ayuda para hacer representación de cotas y auxiliares de cotas. Es decir, la cota va a ser aquella, digamos, información que tú vas a meter de forma escrita, ya no como dibujo, en la cual pues tú vas a estar definiendo algunos parámetros, ya sea alguna distancia, las medidas, algún ángulo, que no sé, a lo mejor por ahí también marcas alguna coordenada, etcétera. Entonces, estas vienen dadas por líneas finas continuas. Y la línea delgada o la línea de mano alzada va a ser una línea la cual tú haces en puntos donde llegas a tener respectivos cortes. Es como si ustedes tomaran una botella, la cortan a la mitad y ustedes pueden apreciar internamente que la botella tendría como sus puntos de contacto, ¿verdad? Va a tener una forma en la cual va a embonar. Pues esas caras o esos pedazos de cara en la cual tu cuerpo va a hacer ese embone es representada por la línea delgado a mano alzada. A partir de eso, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. Primeramente, la línea gruesa, ya dijimos que va a representar qué cosa. Las aristas visibles. Las aristas visibles, ¿verdad? Entonces, todo lo que es línea continua, ¿sí? Va a ser arista visible. Después tenemos la línea segmentada. De todas estas, ¿cuál representa la línea segmentada? La que viene con espacio en blanco. Pero tenemos dos tipos de línea con espacio en blanco. ¿Cuál es la diferencia entre esta de aquí y esta de aquí? Bueno, la que no es larga y corta, creo. Ok, entonces la línea segmentada sería esta, ¿verdad? Sí, Pregunta, ¿a qué hace por la pestaña. referencia? ¿A qué va a hacer referencia? ¿Por qué tiene aquí esta denotación? ¿Qué significa que tenemos aquí? Aristas ocultas. Aristas ocultas. En este caso, pues si apreciamos un poquito el objeto, podemos ver que estamos hablando de un, digamos, pues sí, un sólido de revolución. Estamos hablando de un objeto, el cual es como, a fin y a cabo, un cilindro. Entonces, dentro de ese cilindro, nosotros nos encontramos con un agujero. Y ese agujero, pues, está descrito a partir de sus aristas ocultas. ¿Va? Posteriormente nos encontramos con la línea de trazo y punta fina. ¿Cuál va a ser? La del centro. La del centro. ¿Y esta qué denota? Que se trabaja con simetría. Que estamos hablando de un objeto simétrico. La línea fina continua, la cual va a representar cotas, es decir, estas líneas que podemos ver que trazan hacia las flechitas son esas líneas finas continuas. ¿Sí? Y aquí podemos ver que está representando alguna información. Aquí M20, pues es información de algún tipo, digamos, de roscado. Y finalmente, la línea delgado a mano alzada, ¿cuál va a ser? La que está representando como unos tubitos, ¿no? ¿Qué sería? Donde están como
no sé cómo explicarlo. La que está como un infinito, ahí, donde tiene como unas rayitas. Aquí. Ahí donde tiene, ajá, sí, ahí. Correcto. Aquí estamos representando la línea delgada a mano alzada. ¿Me puedes decir cómo la identificaste? Porque en la tablita decía que eran interrupciones y pues según yo ahí se está presentando una interrupción y más porque como no es una línea, es como un gráfico. Por eso me guié. Muy bien. Entonces, de esta forma nosotros, al ver lo que sería una línea a mano alzada, podemos identificar que estamos hablando de algún punto de ruptura y embone. ¿Sale? Ya, pues más adelante vamos a ver cómo todo esto se aplica un poco más al croquisado y al diseño de planos. Por ahí, algunas recomendaciones en cuanto a lo que sería el trazado de línea, pues que del hecho de que se busca que siempre sea con la misma fuerza, estemos aplicando una presión constante, uniforme, se busca que cuando tú estás haciendo el trazado de la línea, tú vayas girando, ya sea tu lápiz o tu portagrafito, para tener un desgaste uniforme. No sé ustedes, pero yo soy muy malo dibujando, entonces si tú me das colores y empiezo a dibujar, pues yo dibujo directamente sobre la punta. Entonces, pues podemos ver que cuando haces eso, tu punta se va haciendo más chata, más chata, más chata. Se va aplanando tu punta. Entonces tú empiezas así con una línea bonita, delgada y terminas con una línea gruesa, toda marcada. ¿Sí? La gente que sabe dibujar lo que hace es esto. Agarra el lápiz y le va dando el giro para poder tener siempre, digamos, un trazo similar en todo tu dibujo. Y finalmente, al ser un dibujo, pues sabemos que nos podemos equivocar, ¿verdad? Sugerencia, recomendación. Empieza primero con un trazo, digamos, no marcado para que vayas haciendo como tu sketch y una vez que lo tengas ya de una forma en la cual, digamos, te complace, agarras y ahora sí lo recalcas. Así no vas a tener por ahí esas manchas usuales que se suelen hacer. ¿Va? Siguiente parte. Formato. Cuando hablamos de formato en dibujo técnico, ¿de qué creen que estemos hablando? Pues de la presentación, ¿no, profe? O sea, yo creo que se pueden entregar dibujos pequeños como bocetos y se pueden entregar dibujos ya grandes en una lámina, más limpios, pues. Ok. Más o menos, por ahí va. Por ahí va. ¿Alguien más que tenga una idea de lo que será el formato? Podría ser también como el cómo lo vas a dibujar, ¿no? Como con cuánto de margen, si en vertical o horizontal, en qué colores. La escala, Mm, profe. vale. Efectivamente, estaríamos hablando, digamos, un poquito de las tres, como que las tres se complementan, si tomamos algunas ideas. El formato hace más que nada referencia al tamaño del papel, ¿va? Va a ser a partir de lo que se conoce como formato, que tú puedas definir el tamaño, posición y la dimensión de la lámina del papel, ¿sí? ¿Cómo escogemos el formato? Dependiendo del tamaño de tu dibujo. Así de sencillo. ¿Cómo vas a escoger el tamaño del papel? Pues dependiendo de qué tan grande vaya a ser tu dibujo. Recordemos que no vamos a entregar jamás un trabajo todo amontonado, ¿cierto? Algo así, agarras una hoja, digamos, una hoja carta, una hoja ahí de la impresora, y tú haces un diseño, haces, sí, un dibujo técnico para, no sé, un almacén para Amazon, pues estaría así como de, no, pues, ok, vas a ver ahí todo, toda la información amontonada, y pues no, no es el caso. Nosotros tenemos un chingo de diferentes tipos de papeles. Estos
se pueden, digamos, definir a partir de 3 reglas. Primera, la regla de referencia, que sería la imagen de hasta abajo, la cual te dice que va a ser, digamos, referido al sistema métrico decimal. De ahí ya sabemos que vamos a trabajar con metros. Y va a ser equivalente o va a ser aproximadamente a el área que dibuje tu respectiva hoja. Aquí tenemos esta hoja y su área es de aproximadamente 1 metro cuadrado. Después tenemos la regla de semejanza, que sería la de hasta arriba, la cual te está diciendo que la hoja va a tener la misma característica, pero prácticamente la vas a estar escalando. Y finalmente, la regla de doblado, la cual es tan sencillo como tú tienes una hoja, la doblas y ya tienes otro formato. Doblas ese formato y tienes otro formato. Doblas ese formato y tienes otro formato. ¿Sale? No sé por ahí si ubiquen el tipo de hoja carta y el doble carta. Pues si tú doblas un doble carta vas a tener 2 hojas tipo carta. Así es como tú puedes encontrarte 3 tipos de serie de formato. La A, la B y la C. Cada una hace referencia a lo que sería el tipo de regla que está utilizándose. Pregunta, ¿ustedes saben cuál de todas estas es la hoja carta? Cabe recalcar que estamos trabajando aquí en escala de milímetros, ¿va? Entonces, ¿cuál de todas estas va a ser la hoja carta? Creo que es la A5, ¿no, profe? La A5, la hoja carta mide 14.8 centímetros por 21. No lo sé, es la que me suena más. No tengo aquí una regla para medir mis hojas carta. No. Estoy entre la A5 y la A4. Bien, el formato de hoja carta es el A4. ¿Sí? Una hoja carta, digamos, la comercial, la que utilizamos al día a día, mide 21 por 29.7. Ahí hay alguna tolerancia mínima, hay algunas que te llegan a medir hasta 30, pero eh, digamos que ya es como alguna pequeñez, ¿sí? Aquí estamos viendo pues que tenemos la serie A0, B0 y C0, pero inclusive llegamos a encontrar de mayor tamaño. Llegamos a encontrar hojas de serie hasta 4A0, hasta 2B0 y 2C0. Hablar, ay Dios, de una carta, ahí está. Hablar de una carta 4A0, estamos hablando de una hoja, la cual llega a tener un tamaño de 1682 por 2378 milímetros, es decir, 1.6 metros por 2.3 metros. Estamos hablando, pues ya de prácticamente, que será casi una pared. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de una hoja muy exageradamente grande. Aparte de estar manejando lo que serían los tamaños de las hojas, también se llega a manejar, dependiendo de la hoja que vayas a utilizar, el margen que debes de dejar a los lados. Si nosotros utilizamos una hoja que sea la 4A0, nosotros deberíamos de estar dejando 2,5 centímetros por cada lado como margen, ¿sí? El espacio que vamos a dejar de margen. Si nosotros utilizamos, digamos, el A4, deberíamos de estar dejando de 5 a 7 milímetros, ¿va? También depende mucho de la normativa que estés utilizando. Ahora sí que si tú utilizas una normativa como la norma oficial mexicana, te dice unas medidas. Si tú utilizas la normativa, digamos, la DIN, que es una normativa alemana, pero que se forma de, o sea, que se usa de forma internacional, ya son otras medidas, ¿sí? Depende mucho con qué regla te estés basando, lo que sería el margen que debes de dejar en tus hojas. ¿Queda claro eso? Sí, profe.
Muy bien. Ahora, el cuadro de rótulo. El cuadro de rótulo no es más que un nombre elegante para el cuadro de información. ¿Va? Como ya sabemos, todo trabajo debe de tener información de quién lo hizo. Si yo les dejo una tarea, ¿cuál es o dónde me meten la información de quién hizo ese trabajo? En la bibliografía. Ah, caray, si yo te dejo una tarea, me metes en la bibliografía, En ¿quién la hizo la tarea? portada, perdón. Bien, en la portada. Entonces, todo trabajo debe de tener esa información de quién está haciendo el trabajo y bajo algunos elementos como de dónde viene el trabajo, o más bien cuál es la institución, cuál es la empresa, la fecha, digamos, por ahí la persona que va a revisar, etcétera. O sea, es pues información un tanto general, ¿verdad? Pues en el caso del dibujo técnico, esa información también la debes de estar metiendo dentro de tu esquemático. El detalle es que no lo puedes meter como una portada. Imagínense que estás utilizando la serie 4A0, una hoja de 1,5 metros por 2,3 metros y le metes una hoja de ese tamaño para portada, pues como que sería un tanto entre absurdo y desgaste, ¿va? Para eso, lo que tú vas a hacer no es más que meter un pequeño cuadro en la esquina inferior. A veces es la derecha, a veces es la izquierda, ya dependiendo nuevamente de la normativa que manejes. Vas a meter un cuadro donde vas a, digamos, hacer, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Tablas. Alguna tablita, ya, donde vas a meter información que el nombre del que la dibujó, que la institución de la que proviene, a lo mejor pues la empresa o la escuela. A veces también le meten que su loguito, el día en que lo están dibujando, el día en que se está entregando, para quién se está diseñando el proyecto, quién está revisando el proyecto, el tipo de escala que tiene el proyecto, a lo mejor es una escala 41, etcétera. ¿Va? Todo eso se va a meter dentro de lo que es el cuadro de rótulo. De tal forma que nosotros vamos a encontrar dos tipos de cuadros o casilleros. El primero sería el de la izquierda, el cual se va a utilizar cuando tú solamente tienes una sola pieza. Es decir, tienes una sola hoja con tu respectivo dibujo, ahí quedó todo bien bonito, y metes algo similar a esto. Nombre del que lo dibujó, del que lo revisó y del que pues, tiene por ahí la normativa. Fecha en que está haciendo su trabajo y su respectiva firma. El nombre de la pieza, la escala que se maneja, el número de pieza, a veces pues es un cambio entre pieza y pieza que sustituye a y sustituido por, y aquí razón social, que ya sería la empresa. Si no, también nos encontramos con el casillero para más de una pieza, que sería el de la derecha, es decir, tu dibujo se llevó más de una hoja y vas metiendo este cuadro a la hoja para hacer esa representación. ¿Sí? Aquí podemos ver que también tiene sus respectivas medidas ya muy definidas. Podemos ver que va midiendo aquí 5 milímetros, luego se pasa a 7, un tamaño de 175 por 53 de forma, digamos, básica, y pues ya dependiendo de cuántas hojas van a ser, pues tú le vas metiendo esos adicionales y demás. Todo eso también ya viene normado por respectivamente la norma que vayas a utilizar. Todo ya tiene su razón de ser y su tamaño de ser. ¿Sí? Es una de las cosas, digamos, bonitas, pero pues, laboriosas dentro del dibujo técnico, porque recordemos que a fin y a cabo es un lenguaje de comunicación. ¿Va? ¿Queda claro lo que es el cuadro de rótulo? Sí, profe, entonces se usa dependiendo el dibujo, alguno de esos dos. Sí, dependiendo de cuántas hojas se vaya a llevar tu dibujo. Ok. Y, por ejemplo, si son varias hojas, ¿se pone en, en la última hoja o en todas? En la primera. Ah, Y ya Profe, solamente se deja por aquí la marquita de las hojas. Mande.
De hecho, ya hay hojas normalizadas, así como usted las menciona, que pues ya si uno lo considera criterio que llenarle o que usted dice en todas las hojas, ya vienen con el formato ya prediseñado. Ah, pues qué práctico. El detalle, ahorita se los voy a comentar. Nada más falta definir un elemento más y hacemos ese comentario referente a lo que estás diciendo. Finalmente, nos encontramos con lo que sería la rotulación. La rotulación es el nombre elegante que se le va a dar a todo aquello que sea escrito, ya sea letrero o inscripción con la que das a conocer el contenido. Es decir, todo dibujo se va a componer por dos elementos. En primero, el dibujo y en segundo, el texto, ¿sí? Obviamente vamos a procurar no meter tanto texto, por eso manejamos mucha simbología, pero para lo que son dimensiones y ángulos principalmente, pues ahí sí tienes que meter texto porque tienes que meter texto, ¿sale? Como tal, la rotulación, pues es, digamos, la escala o digamos el tipo de letra que vas a estar utilizando. Esta también ya está muy definida. Importante. Se podría generalizar a que existen dos tipos de escritura, la cursiva y la vertical. Si utilizas cursiva, debes de estar haciendo trazo en la escritura a 75 grados y si utilizas vertical, debes hacer los trazos a 90 grados, completamente ángulos rectos, ¿vale? Y como ya dijimos, estos van a especificar requisitos de presentación, disposición y contenido que se reservan para el dibujo, texto y cuadro de rotulación. ¿Va? Digamos que ya también el tamaño de la letra está normalizado dependiendo de la norma que vas a estar utilizando, pero existe por ahí una relación la cual es 1 a raíz de 2. Entonces, pues tienes la altura como raíz de 2 y el grosor como 1. Y pues ya ahí tenemos la relación. Si tú dibujas o si tú empiezas a trazar una letra que tiene una altura de 20 milímetros, pues ya sabes cómo sacar la relación para tu respectivo ancho. ¿Va? Entonces, ¿la rotulación qué es? ¿Qué es la rotulación? El tipo de letra, bueno, sí. Sí, sería la característica que debes de darle a la letra o de forma general el texto. Rotulación igual a texto. ¿Va? Ok, muy bonito todo esto que estamos comenzando a analizar, pero recordemos que estos no son más que aspectos muy generales dentro del dibujo técnico. Ahorita su compañero nos estaba comentando que pues ya existen, digamos, estos planos o estas hojas, estos formatos, los cuales ya incluyen sus respectivos cuadros de rótulo, sus cuadros de información, pero nosotros no vamos a necesitar todo esto, ¿va? ¿Por qué no vamos a necesitar todo esto? Porque nosotros no vamos a dibujar. ¿Nosotros qué vamos a hacer? A usar AutoCAD. Así es. Nosotros vamos a diseñar a partir de nuestra herramienta que va a ser la computadora. Todo esto es más o menos para entender de dónde viene y por qué son así nuestras reglas, pero a fin y a cabo nosotros vamos a ocupar la computadora y el mouse. Si no tienen mouse, les pido que se vayan consiguiendo uno. ¿Va? De esta forma es que nace lo que serían los sistemas CAD, que vienen de Computer Aided Design, ¿va? Sistemas que son de diseño asistido por computadora, que a fin y a cabo van a ser programas, los cuales te ayudan a crear, modificar, analizar y documentar tus representaciones gráficas o tus dibujos técnicos, ¿va? De ahí el nombre de AutoCAD.
pregunta hasta aquí de lo que hemos visto? No, profe, todo bien. ¿Sí? De forma general, ¿todo bien? Sí, profe, muy entendible. Bueno, ahora, en lo que resta de la hora de clase, les voy a pedir que hagan lo siguiente. Van a hacerme el favor de, en un archivo Word, desarrollar la definición de lo que era la ventana, ¿sí? La diapositiva de otros elementos dentro de las herramientas del dibujo técnico. Es algo sencillo, no se tardan mucho. Si saben utilizar internet se tardan todavía menos, pero no me metan ahí como la definición de Wikipedia, ¿verdad? Para esto, siempre todo trabajo, todo trabajo que yo les vaya a dejar que sea un escrito, debe de tener el formato en primero de PDF. Lo hacen en Word, pero lo guardan como PDF, por favor. No, ni siquiera permito que la plataforma deje subir documentos Word. Siempre voy a dejar o que suba imagen o que suba PDF. Después, lo que será el texto, lo meten con Arial 12, texto justificado, espaciado sencillo y interlineado de 1.15. ¿Sí? Esas son las características para todo trabajo que yo les deje. Creo que no es necesario mencionarlo, pero todo trabajo lleva portada y pues ya saben como buena portada tiene el logo de la institución, centro académico, carrera, nombre del profesor, nombre del alumno y fecha y nombre del trabajo, ¿verdad? Pero me imagino que ya de portadas tienen de sobra. Les dejo la plataforma abierta en aula virtual para subirlo a medianoche más tardar. Ahorita se las hablo en aula virtual para que lo suban a más tardar a medianoche. Les digo, esto lo pueden realizar en lo que resta de la hora, pero si quieren hacerlo como tarea y ahorita irse a desayunar o hacer cualquier cosa, pues ya es muy a su consideración. ¿Va? Profe, ¿tiene que llevar introducción y conclusión y Nah, bibliografía? nah. Ok, gracias. Ya eso de introducción, conclusión y bibliografía se los dejaré cuando ya sea un trabajo de investigación, digamos, un poco más formal. Sí, esto es un trabajo sencillo, nada más para ir viendo cómo trabajan. ¿Sale? Gracias. Ok. ¿Ya notaron esto o le tomaron por ahí un screenshot? Sí, profe, ya. Sí, Profe, profe. ¿puede regresar a la diapositiva donde puso? Ah, gracias. Ahí está. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, sería todo por mi parte el día de hoy. Ya ahorita pues voy a terminar lo que sería la sesión para que tampoco esté grabando por estar grabando. ¿Sale? Les abro la plataforma en cuanto termine sesión y está abierta hasta medianoche. Recordemos, medianoche, pasan 15 minutos, se recibe sobre el 80, pasado media hora se recibe sobre el 50 y ya 12:30 más tardar ya fue para recibir. Si a las 12:30 no lo subieron, ya no va a haber abierto plataforma. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Sí, profe, Hecho. gracias. Pues que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos.